Buenas noches. Bueno, se trata de que, aprovechando que el maestro Augusto Rendón está con nosotros, vamos a pasarle el micrófono a quien quiera hacerle preguntas sobre su trabajo y sobre la historia que él tiene en la plástica colombiana. Hace unos años, y luego de ejercer el oficio desde 1982, recibí mi título profesional que me acredita como periodista por parte del Colegio Nacional de Periodistas y de manos del entonces alcalde, el doctor Honorio Galvis Aguilar, y sus palabras al entregarme el esperado documento se quedaron grabadas por siempre: que la verdad y la objetividad sean vuestro lema. Y es ese precisamente lo que me ha llevado a escribir 6 libros hasta ahora que recogen verdades con mucha objetividad, tesoros que reúnen la historia de las bellas artes en Santander, y de la cual forman parte activa 2 ilustres amigos, los maestros Ángel Lócar y Augusto Rendón. El primero de ellos no pudo acompañarnos físicamente a pesar de su deseo, y el segundo, acá presente, viene con toda su artillería. La generosidad y el altruismo de Jaime Ruiz Montes y del maestro Hernando Vergara, acá presentes, que lo acompañan, engalana aún más este museo Sagrado Recinto, donde continuamos escribiendo nuestra historia empañada por la mentira, la corrupción y el juego sucio, actualmente muy visible en Colombia, pero afortunadamente gratificada por el accionar de los estetas que día a día construyen patria con su trabajo. Me siento honrado de poder acompañarlos y de orientar este conversatorio en el que seguramente aclararemos dudas y aportaremos nuestro saber. Entonces tienen la palabra ustedes, que son los que van a hacer sus preguntas para quien quiera aprovechar la presencia del maestro Rendón. ¿Ahí escuchan? Parecido a gusto, y por ejemplo siempre tenemos las referencias, y yo por ejemplo tengo una serie de detalles que me han llamado la atención de Augusto, y es que cuando se inicia el grabado en la Universidad Nacional con el maestro Rengifo, por un tornillo casi no se inician los talleres de grabado. Eso fue también una iniciativa de Augusto de fomentar ese tipo de cosas, de enaltecer, y todos los grabadores que han pasado por la Universidad Nacional, que ha sido ese reflejo de ese gran trabajo que ha desarrollado Augusto. Ahora, en cuanto a la temática de la obra de Augusto, si nos ubicamos en la década de 70 y 80, para tomar un solo detalle, vemos una obra muy contestataria, absolutamente comprometida, ¿no? Aparte de la parte erótica. Yo me acuerdo que en aquella época aparecen los caballos, y además de eso, la carita feliz. ¿Estoy equivocado, maestro? Los caballos y la carita feliz quedan parte de la obra. Entonces yo pienso que la mayoría tenemos la referencia de Augusto es más como grabador, ¿sí? Pero de todas maneras su obra es muy extensa, y yo pienso que Augusto, ya con eso rompimos un poquitico el hielo para que la gente participe. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, cómo se inició el grabado en la Universidad Nacional, que ha sido pues tu fortín, que ha pasado mucho. Fue una aventura muy gratificante en ese momento, porque en la escuela, que había habido siempre una trayectoria de grabado, se había interrumpido porque una de las prensas, la única prensa que existía en ese momento, se había traído el fundador de la Escuela de Bellas Artes de París. Dio la casualidad de que yo la conocía, porque en una prensa de esas idénticas yo estudié el grabado con uno de los grandes grabadores italianos del momento, el maestro Rodolfo Margheri, que fue premio de la Bienal de Venecia, que es una de las bienales más importantes a escala mundial. Y esta prensa estaba arrumada porque faltaba no propiamente un tornillo, sino un apoyo en cobre. Y yo pedí que buscáramos a alguien que nos pudiera reproducir esa pieza, que era idéntica a la otra pieza de nuestro
brazo que sostiene los rodillos, sostiene el rodillo grande. Y entonces costaba en esa época ese repuesto, lo hizo un artesano muy hábil que trabajaba el metal, el cobre, y costó 30.000 pesos, pero ese era un dineral, estoy hablando de hace 50 años, ese era un dineral en ese momento, pero lo hicimos y empezamos casi desde el inicio, porque del grabado se había perdido toda esa trayectoria del uso de los ácidos, del tratamiento de los ácidos, porque no se encontraban en ninguna parte. De pronto en alguna farmacia por los lados del sur encontraba uno una botella de un ácido que no se conocía la graduación, un ácido amarillo muy corrosivo, muy venenoso, y con eso empezamos a trabajar las láminas de zinc. Y pues realmente fue un trabajo de investigación en compañía de algunos alumnos, porque mis primeros amigos en la Escuela de Bellas Artes fueron los estudiantes, antes que los profesores, sobre todo los estudiantes de último año. Uno de ellos, un grabador muy importante en este país, el maestro Alfonso Quijano. Después está, claro, el maestro Rengifo, que tenía su trayectoria, que había hecho grabado en México, pero no tenían dónde trabajar el grabado. Entonces logramos, después de muchas peripecias, que no quiero hacerme muy largo en este conversatorio, logramos poner a funcionar esta máquina, y empezó a crecer un interés por el grabado que yo nunca me imaginé que fuera a suceder. En esos días regresó a Bogotá, a Colombia, Pedro Alcántara Herrán, un grabador, pintor caleño, y él se fue a Cali a investigar también sobre grabado, y nos reuníamos y discutíamos lo que íbamos encontrando y demás, y se despertó de nuevo el interés por el grabado. Entonces la Escuela de Bellas Artes empezó a importar el papel y los materiales, y ya pudimos trabajar con mucha más holgura. Sí, esa fue una exposición, porque pues, en ese momento nosotros hacíamos una serie de reuniones porque queríamos románticamente cambiarle la fachada al país un poco, y empezamos a trabajar dentro de los lineamientos marxistas. Hacíamos reuniones, buscábamos la forma de llegarle al pueblo con el arte y demás, siempre desde un punto de vista muy romántico, porque realmente el arte, yo creo que ha sido elitista siempre en su historia, pero la pretensión era esa, llegar, digamos, a las grandes masas, poniendo el arte al alcance de todos ellos desde el punto de vista económico. Pero hay una anécdota muy simpática en ese sentido, que alguna vez hablando con unos obreros, les dijimos que estábamos haciendo una serie de grabados para interesarlos a ellos, para vendérselos a 1.000 pesos el grabado, y nos dijeron: muchas veces no tenemos ni 500 pesos para comprar una guapanela del desayuno. Entonces el arte sigue siendo elitista, hay que elevar ese nivel del pueblo. Con esas premisas trabajamos, y en algún momento me invitaron la NUC, que es una asociación campesina de Villavicencio, me invitaron a exponer allá unos grabados que ya habían sido expuestos en la Galería Tercer Mundo,
que pertenecía a Belisario de Tancur, algunos Villalport, algunos intelectuales, estaba Camilo Torres y demás. Y pues yo tuve una visita de militares que estaban muy interesados en saber yo por qué ponían los militares asesinando al pueblo, digamos, ¿no? Con las manifestaciones, porque las manifestaciones en aquella época eran con perros. Los estudiantes, yo como profesor me solidarizaba con ellos, y entonces salían las manifestaciones y nos perseguían, claro, con sus bolillos, y además tenían perros, de manera que había que correr muchísimo en esas manifestaciones estudiantiles de la Universidad Nacional, que no han cambiado porque siguen siendo lo mismo, ¿no? El hecho es que me fui a exponer a Villavicencio, pero el día que se inauguraba la exposición yo no pude ir por motivos de trabajo, y fui al día siguiente a Villavicencio, y me contaron que el DAS no dejó inaugurar la exposición porque era una exposición sobre la violencia en Colombia, casi con nombres propios, porque es que la violencia no se puede tratar desde un punto de vista abstracto, hay que tratarlo casi señalando a las personas que han sido los causantes de uno y otro bando. Entonces el DAS bajó la exposición, no la dejó presentar, y esta asociación campesina resolvió hacer la exposición en una escuelita que no tenía ni puertas ni ventanas. Entonces a las 7 de la mañana colgaban la exposición y a las 6 de la tarde la descolgaban, para evitar que se fueran a robar algunos cuadros, de manera que uno pues empezaba a tener una cierta persecución, muy velada, pero existía esta persecución. Sí, Luis Paz pertenece ya a la generación de alumnos que fueron a estudiar a Europa y regresaron con un espíritu investigativo muy grande. Hizo muchos aportes desde ese punto de vista al grabado. Desafortunadamente murió muy joven Luis Paz. Su mujer quedó con este legado porque ella también es una grabadora muy talentosa, como tantos otros. En ese momento, por ejemplo, que nos vimos obligados a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo en este país, entonces aglutinó mucha gente que quería expresar ese descontento social, y la única forma de expresarse sin caer en lo panfletario fue a través del grabado, porque el grabado permite una mayor expresión, digamos. La pintura de Caballete, que llaman, es una pintura muy circunscrita a ciertas circunstancias del momento. Tiene un subfondo de decorativismo. La gente en aquel momento pensaba que el artista era una especie de decorador de interiores, y nosotros estamos precisamente luchando contra todos esos prejuicios del arte. Entonces, pues fuimos muy rechazados en todo momento, porque en alguna oportunidad uno contaba cuál era realmente el material que uno estaba haciendo, que estaba proporcionando, que era la violencia que ha acompañado a este país durante tantos y tantos años, donde yo llegué a la conclusión de que realmente no hay un solo colombiano que no haya puesto una víctima en esa historia trágica de este país.
De todas maneras, el pintor también siente la necesidad de expresar muchas otras cosas, de contar otras historias. Entonces, a un cierto momento, pues uno descansaba y hacía cosas amables, digamos, a la vista, un paisaje, un bodegón. Pero yo me veía constreñido de pronto a que no podía darle la espalda a los problemas de este país, que había que denunciarlos constantemente contra todo, porque han habido muchos escollos en esta historia.